ordenada al origen, ¿sí? Y les tenía que dar como gráfico una curva. Esas fueron las únicas dos funciones que nosotros el año pasado graficamos. Fueron las lineales y las cuadráticas. Una me tenía que dar una recta y el otro me tenía que dar una parábola, que era una curva. Este año nosotros vamos a ampliar todo ese campo de las funciones y ya vamos a comenzar a trabajar con una de estas funciones, que es la función polinómica. Esta función polinómica es una función que, como lo dice su nombre, representa gráficamente a los polinomios, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes describieron el año pasado a la función cuadrática, nosotros la podíamos expresar de tres maneras a la cuadrática. Decíamos, bueno, si está escrita como un polinomio, la función cuadrática está expresada como una función polinómica. Esa era la forma polinómica de la cuadrática. Si tenía dos paréntesis, era la forma factorizada de la cuadrática. Y si tenía un solo paréntesis al cuadrado, con un numerito que estaba sumando o restando, ¿se acuerdan? Decíamos, esa es la forma canónica, ¿sí? La función cuadrática la podíamos expresar en forma canónica, polinómica o factorizada. Bien, eso hicimos todo el año pasado con la cuadrática. Nosotros vamos a trabajar este año ahora con una función que es la función polinómica. ¿De qué se trata esta función? Lo que hace es representar gráficamente a todos los polinomios, ¿sí? Polinomios de grado 2, fíjense que las de grado 2 son las cuadráticas, pero de grado 2 en adelante. Las de grado 2, las de grado 3, grado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, las que quieran. Y yo les voy a enseñar. Hay dos maneras. Están las polinómicas que tienen término independiente y las polinómicas que no tienen término independiente, ¿sí? Así las vamos a distinguir. ¿Y qué es el primer paso que vamos a hacer para dibujar una función polinómica? El primer paso va a ser factorizar. Por eso es que estuvimos viendo factoreo, porque lo vamos a aplicar acá, para poder graficar una función polinómica, ¿sí? Y además lo vamos a aplicar más adelante cuando tengamos que calcular límites. Ahí también necesitamos factoreo. Entonces, esta función es la más fácil de todas. De todas las que vamos a ver este año, esta es la más fácil de todas, ¿sí? Y además la van a distinguir porque tiene características, pero muy, muy sencillitas. Que ustedes van a decir, la polinómica no es difícil. No, es muy fácil. Pero no se confíen, porque ella es fácil, pero tiene características que hacen que a veces las confundan, ¿sí? Pero por eso mismo hay que ir haciendo los ejercicios para después no enredarse. Bien, vamos a poner entonces de título función polinómica. Para este tema yo preparé dos videos, ¿sí? Los tengo preparaditos, ya están en YouTube, los cargué ahí. Después ahí en la plataforma acá en Edmodo, lo voy a subir a dos lugares. La voy a subir a la de Edmodo y la voy a subir a la otra, ¿sí? A la otra todavía tengo que practicar a ver cómo se hace, pero a la de Edmodo seguro porque ahí yo sé usar. Ahí voy a subir los enlaces y también en el grupo voy a colocar, ¿no? Los enlaces de la función polinómica de los dos casos para graficar. Así ustedes, además de la explicación que tienen hoy acá conmigo, van a tener los dos videos para que vayan mirando. Y ese sí, lo avanza, lo retrocede, lo hacen lo que quieren. ¿Está claro? Entonces, sí, profe. esto lo vamos a empezar a ver con el primer ejemplo. Vamos a empezar nosotros con nuestro primer ejemplo, que es el ejemplo 1. Hoy tienen con Chaile, ¿no? Me olvidé de Chaile. No, no tenemos más los lunes con Chaile. ¿No? Solamente los martes. Solo los martes. ¿Los martes nada más? Buenísimo. ¿Hasta acá la tenemos hoy, profe? Vamos a tener, yo creo que hasta las 7:15 más o menos. Les voy a mostrar un ejemplo completo porque el otro lo van a estudiar solo. En realidad lo van a ver con este video. Pero ya con los videos, en los videos explica el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Sí, te lo explico yo misma. Son los videos que yo grabé. ¿Te acordás que al principio nos dijimos, como no sabíamos hacer cosas, nosotros tuvimos que grabar videos porque no sabíamos dar clases virtuales? Claro, el año pasado. Sí. No sabíamos dar clases virtuales, entonces teníamos que hacer todo con videos. Hasta que después aprendimos a dar clases virtuales y dijimos, bueno, listo, basta de videos. Profe, lo que repasamos hoy, ¿usted lo va a subir al grupo, las fotos? Sí, todo. No. Sí. Después podría pasar el link del canal. No sé cómo es eso. Yo te voy a pasar el link del video. No tengo idea Claro, cómo es el link del canal. ¿Sí? Y bueno, el video puede entrar al canal a la otra. No sé. No tengo idea.
Y aparece ahí su nombre, profe, y nosotros tocamos ahí, nos aparece todos los videos que subió. Ah, bien. Pero subí, a ver qué subí, videos de sistemas. El año pasado yo también les compartí Sí, los videos había subido. de sistemas y qué sé yo. Bueno, ¿se acuerdan que les puse? Bien, vamos a mirar esta. Fíjense que esta es una función polinómica. ¿De qué grado? Ojo que los grados se siguen manteniendo, ¿no? Porque esto no es un polinómico. Bien. Esta es una función entonces de grado 3. Ya sabemos que el grado es 3. Quiere decir que ¿cuántas raíces va a tener mi función? 3. 3, porque el grado es 3. Entonces yo ahora la tengo que factorizar y le tengo que encontrar 3 raíces. Bien, a la hora de factorizar esto, ¿cómo lo vamos a factorizar? Y ahora acá viene la diferencia. Ustedes tienen que mirar la forma que tiene esta función. ¿Esta función tiene término independiente? Sí. Sí, tiene término independiente. El término independiente es el 2 negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar con Gauss. Siempre ustedes a la función polinómica la van a factorizar aplicando el teorema de Gauss. ¿Se acuerdan que Gauss tenía dos maneras? Decía, si tiene término independiente se hace de una forma, y si no tiene término independiente hay que sacar factor común primero, y después se continúa como si tuviese término independiente. ¿Sí? Bien, aplicamos Gauss. Para Gauss decía que acá había que mirar el término independiente. Decía, mira este término independiente y buscarle los divisores. ¿Por cuánto se puede dividir el 2? 2 y 1. Más, menos, 2, más, menos, 1. Más, menos. Y también por el 1 con el más, menos. Listo. Comenzamos esto a factorizarlo. ¿Sí? Gauss decía, bueno, es de grado 3, entonces vamos a comenzar con Ruffini. Directamente comenzamos con Ruffini. Aplicamos la regla de Ruffini. Para escribir los números que iban acá arriba en la regla de Ruffini, ¿qué había que colocar? Yo directamente ponía esto que estaba acá, los coeficientes de mi polinomio, o al polinomio había que real. Exactamente. A mi polinomio yo lo tenía que escribir completo y ordenado. ¿Este polinomio está completo? No, falta el cuadrado. Me falta el término cuadrático. Bien, entonces queda un x cubo. ¿Y cómo se completaba? ¿Con qué se completaba el término que faltaba? Más 0. Con 0. Entonces le ponía más 0x cuadrado, ¿sí? Más 0x cuadrado, y después el resto, ¿no? Menos 3x y menos 2. Listo. Acá ya tengo mi función cuadrática, entonces, la ecuación de mi función cuadrática, no, mi función polinómica, que ya está completa y ordenada, ¿sí? Mi función polinómica ya la tengo completa y ordenada. Ahora acá, para aplicar Ruffini, tengo que escribir los coeficientes de mi función. Bien, ¿qué escribo? 1. Ponemos el 1. Depende. ¿Qué más? Pensé que era para la raíz. No, acá mira. Estamos colocando los coeficientes de la función. Entonces pongo 0, menos 3 y menos 2. Muy bien, 1, 0, menos 3 y también colocamos el menos 2. Listo. Primero siempre entonces escribimos los coeficientes de la función que tengo en este caso, que es mi polinómica. Ahora, en esta esquina voy a colocar la primera raíz. Bien. ¿Con qué probamos? Con el menos 1. ¿Con el menos 1? Bien, probemos con el 1 negativo. Bien, entonces decía, tomás el primer número, lo vas a bajar, y ahora con esto acá había que multiplicar. ¿Sí? Esto dice que se multiplica. 1 por menos 1 me queda menos 1. Esto de acá se suma, y acá se los anoto con un colorcito. Dice que esto siempre hay que sumarlos. Entonces lo sumo, dice 0 más 1 negativo, te queda 1 negativo. Multiplico, menos 1 por menos 1 me queda 1 positivo. Menos 3 más 1 me queda menos 2. Y menos 2 por menos 1 me queda 2 positivo. Menos 2 más 2 me da 0, justo. Re bien, porque ya encontramos la raíz. Cuando aplicamos Ruffini, una vez, ¿de qué grado me queda mi polinomio este que está acá abajo? Grado 2. De grado 2. Aplicamos entonces Bhaskara, porque este ya me quedó de grado 2. Bien, donde este valor va a ser el valor de A, este que está acá va a ser el valor de B, y este va a ser el valor de C. Bien, entonces aplico Bhaskara. Bhaskara me decía que era menos el valor de B, ¿sí? Menos menos 1, más menos raíz cuadrada de B
b al cuadrado, que sería mi menos 1 al cuadrado. Cuidado con esto cuando el número es negativo. Tiene que ir encerradito entre paréntesis y el cuadrado fuera, porque cambia el resultado, ¿eh? B cuadrado menos 4 por A por C, que sería menos 4 por 1 y por menos 2. Todo sobre 2 por A. ¿Sí? Acá tengo este. Todo sobre 2 por A, que sería el 2 por 1. Listo. Acá está planteado. Si esto lo resolvemos, acá este 1 queda positivo, ¿cierto? 1 más menos. ¿Y el resultado de esta raíz cuánto me va a dar? Menos 7. 3. Me queda 9. Raíz cuadrada de 9, me queda 3. Listo. Ya está. Sacamos las dos raíces. Bien. Ya saquemos estas dos raíces. ¿Cuánto me da si yo sumo esto? 1 más 3 y después lo divido por 2. ¿El resultado qué me queda? La primera raíz, ¿cuánto me da? 2. La primera raíz me va a menos dar 1. 2. Acá tengo mi primera raíz. Y la otra dice que me da Menos 1. menos 4, menos 1. Acá tengo entonces mi otra raíz. Aquel que no se acuerda, ¿qué hicimos? Hicimos 1 más 3, que te da 4, lo dividís por 2 y te queda 2. Y después lo hacemos con el menos. 1 menos 3 da menos 2, dividido 2 menos 1. Listo. Tengo las tres raíces. Fíjense que acá tengo mis tres raíces. Acá tengo una, acá tengo la otra, y acá tengo la otra. No, la raíz menos 1 va al cuadrado. ¿No? Exacto. Cuando nosotros teníamos que factorizar, ¿se acuerdan que yo les decía, chicos, acá no terminó, ahora hay que factorizarlo? Entonces lo vamos a factorizar acá. Bien, ¿cómo queda factorizado esto? Decía que había que escribir el coeficiente principal de mi polinomio. ¿Cuánto vale el coeficiente principal? Este era, el número que acompaña a la variable de mayor exponente. Este es el coeficiente principal. Siempre ese numerito va al principio. ¿Sí? En este caso es un 1, pero a veces no es 1, Entonces acá dice, coeficiente principal por x menos cada raíz. Miren las raíces, Sí, pero esa como son positivas no se convertiría en positivo. Como son negativas. 2 por x más 1 al cuadrado. Bueno, x menos 2, pongamos, para esta, por, ¿y la otra qué era? X más X más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Listo. Esto está claro igual, ¿no? Listo. Hasta acá Sí, nosotros profe. llegamos el año pasado, aplicamos Gauss y hacíamos esto. Ahí ya quedaba factorizado. Bien. ¿Qué le agregamos este año? Además de hacer esto, nosotros vamos a armar una tablita ahora. Para el tema de las raíces. Entonces vamos a escribir acá una tablita, le vamos a agregar una tablita. ¿Qué van a colocar acá? En esta esquina, acá voy a colocar la raíz. Y acá voy a colocar el orden de multiplicidad de esa raíz. OM. Ustedes me dirán, ¿y eso qué es? Orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad de una raíz se refiere a la cantidad de veces que se repite esa raíz. Entonces, la primera raíz que saqué fue un 1 negativo. Anoto mi primera raíz. Esta raíz 1 negativo, ¿cuántas veces se repitió? ¿Cuántas veces apareció como raíz? 2. 2. Y lo anoto Dos. acá. 2 es el orden de multiplicidad. Porque apareció 2 veces. ¿Ves que está 2 veces? ¿Qué otra raíz tiene mi función? El 2. 2. Ahí está. ¿Cuántas veces apareció el 2 como raíz? 1. Una sola. El orden de multiplicidad es 1. ¿Voy a tener que anotar la otra, la que dice menos 1? No. La que dice menos 1 no la escribo de vuelta porque ya la anoté acá. Y dice que esta vale por 2. ¿Cómo, profe? Qué fea que está tu internet, fíjate. Cuando vos anotás acá la raíz, acá esto es raíz, acá va el valor de la raíz, ¿ves? Y de este lado va el orden de multiplicidad, y se refiere a la cantidad de veces que se repite la raíz. La raíz 1 negativo, ¿cuántas veces se repitió? Fíjate, tus raíces son estas, ¿no? 1 negativo, 2 y 1 negativo. ¿Cuántas veces está el 1 negativo? 2 veces, por eso le pusimos un 2 acá. 2. Y la otra raíz que tengo es el 2 positivo, ¿ves? Acá tengo un 2 positivo. Escribo mi raíz 2, ¿y cuántas veces aparece el 2 como raíz? Una. Por eso le ponemos el 1 ahí. ¿Ven?
Una. ¿Tengo alguna otra raíz diferente? No. No. No hay más raíces. No, ya está. Entonces terminé con mi tabla. Ahora, ¿cómo ustedes van a verificar si esto está bien? Resulta que si yo sumo los órdenes de multiplicidad, me tiene que dar el grado de mi función. El grado de mi función polinómica. Sumo los órdenes de multiplicidad. 2 más 1 me da 3. ¿Mi función es de grado 3? Sí, es de grado 3. Listo. Sí. ¿Hasta ahí entendieron lo que hicimos? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Bien. El orden de multiplicidad, entonces, indica la cantidad de veces que se repite una raíz. A eso se llama orden de multiplicidad. Bien. Una vez que yo ya tengo esto, ahora vamos a empezar a hacer el gráfico. Entonces ustedes dirán, pero ¿y cómo vamos a graficar? Tienen en cuenta lo siguiente. Y acá viene algo que es clave en este caso. Fíjense lo que dice esto, la clave para el gráfico. Si el orden de multiplicidad de una función polinómica es un número par, ¿sí? Si el orden de multiplicidad de una raíz es par, entonces la curva, cuando llega a la raíz, rebota. Y si el orden de multiplicidad es impar, cruza. ¿Qué? Esto no es todo lo que habíamos visto al principio, mucho antes que veamos... Parecido, O sea, al principio un poquito estuvimos viendo Gauss, Claro, pero no lo vimos. Parecido, pero no lo vimos. Ahora fíjense, entonces, miramos los órdenes de multiplicidad. Si este número que está acá es un número par, quiere decir que la curva va a cruzar, va a rebotar, perdón. Estoy escribiendo cualquier cosa. Si es par, acá lo pongo. ¿Qué significa que rebote, profe? Ahora vas a mirar. Espera. Si es par, dice que la curva va a rebotar en este punto. Va a rebotar en la raíz. ¿Sí? Acá se los voy a anotar. Par dice que la curva rebota en la raíz. A la hora de graficar. ¿Sí? La curva rebota en la raíz. Miren que le voy a sacar esto. ¿Cómo, profe? ¿El primer número de multiplicidad? Vos mirás esto. Vos fíjate, mirás el primer numerito. Si este numerito es par, dice la curva va a rebotar en la raíz. Si el otro número también es par, también rebota en ese punto. Pero en este caso, este número es impar. Si es impar, ¿qué pasa? La curva, cuando llegue a la raíz, cruza. Ah, entonces cuentan los dos números, o todos los que hayan. Todos los que hayan. En este caso tengo No dos es raíces. pensé que era el resultado total, la suma. No. No. Vos tenés que mirar esto. Ves que nosotros miramos los órdenes de multiplicidad. Vos mirá, si este es par, la curva rebota. Si es impar, la curva cruza. ¿Sí? Cruza de un semiplano al otro. Entonces la curva cruza por la raíz. Y ahora vamos a hacer el gráfico. Entonces la curva dice cruza por la raíz. Listo. Esperen que voy a abrir acá. Espérenme un minuto, ¿sí? Tengo que buscarme un eje cartesiano. Busco mi eje. Acá está. ¿Qué pasó acá? Acá está. Pensé que se había borrado. ¿Quién entró a borrarle mi eje cartesiano? Nadie. Bien. Vamos a graficar esto. Entonces, voy a pegar acá mi eje cartesiano. Acá lo tengo. Dice que este es el eje Y. Acá tengo el eje de X, de los negativos, el X de los positivos, el Y de los negativos. Bien. ¿Qué voy a marcar? En el eje de las X vamos a marcar todas las raíces que tiene mi función. ¿Quiénes son sus raíces acá? Ahí dice, ¿eh? Las raíces son el 1 y 2. Listo. Menos 1 y 2. Entonces, con un color, voy a hacer un puntito acá en el menos 1. Acá tengo una raíz. Y en el 2. Menos 1 y 2, estas son las raíces. Ahí le coloco R de raíz. Acá tengo una raíz y acá tengo la otra raíz. Siempre las raíces se ubican en el eje de las X. ¿Sí? El menos 1 y el 2. Una vez que yo ya tengo marcadas las raíces, vamos a marcar también la ordenada al origen. La ordenada al origen es el término independiente, es el valor de mi término independiente. Entonces, espere que vamos a escribir.
dice que mi ordenada al origen es hacer f de 0. Si yo reemplazo la x por el 0, si yo reemplazo todas las x acá por 0, ¿qué resultado me da? En mi polinomio, ¿no? En mi función polinomio. Si reemplazamos toda la x por 0, me da menos 2 como resultado. ¿Ven? Entonces quiere decir que la ordenada al origen es menos 2. Este es el valor de la ordenada al origen. Esa es mi ordenada al origen. Y la ordenada al origen se ubica en el eje de las y. Dice, entonces, sobre el eje de las y, vamos a marcar la ordenada al origen. Es menos 2. Acá tengo mi ordenada. Esta sería mi f de 0. ¿Sí? Acá tengo mi ordenada al origen. Ahí. Bien. Ahora empezamos a graficar. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo empezamos? Van a empezar así, miren. Esto es una curva, no es recta, se hace a mano alzada. La curva yo sé que cruza acá por la ordenada al origen, ¿sí? Mi curva hace esto. Cruza acá por la ordenada al origen. Hace esto, cruza sí o sí, ella tiene que empezar acá a graficar por la ordenada al origen. Y ahora se tiene que ir la curva a cada una de estas raíces. Pero antes de irse la curva por las raíces, vamos a mirar qué pasa con esto. Acá entra en juego esta parte de ahí. Dice, y vamos a mirar la primera. El primer dato que tenemos es este. Dice, ¿qué hago con el 1 negativo? Dice, en 1 negativo, el orden de multiplicidad es 2. Es par, la curva rebota en la raíz. Entonces dice, la curva dice que tiene que llegar a la raíz, que es el 1 negativo, ahí, y en el 1 negativo dice que rebota. Entonces, toca la raíz y se va para abajo. Ahí rebotó. ¿Ven? Viene, toca la raíz y se va para abajo. No cruza para el otro lado, porque rebotó. Toca ahí y rebota. Profe, pero en el 2 no rebotaba. No, fíjate que la raíz rebota. El orden de multiplicidad es par. Vos dices, fíjate lo que dice acá que te anoté. La curva rebota en la raíz. ¿Cuál es la raíz? El menos 1. Acá, ¿ves? Tu raíz es el menos 1. En el valor de la raíz rebota. ¿Entendiste? Ahora sí. vamos a... Mirá. Dice, voy a la tabla. Por eso tenés que mirar tu tabla. Dice, me voy a la otra raíz, que es el 2. Bien, voy con mi curva, llego hasta el 2. ¿Y qué pasa cuando llego al 2? Dice, para la otra raíz, el orden de multiplicidad es impar. ¿Y qué hay que hacer? La curva dice, cruza por la raíz. Entonces la curva dice que tiene que cruzar por la raíz. Es como que tiene una puertita ahí. Cruzó por la raíz. Esperen que me quedó cambiado por ese gris. Cruzó acá por la raíz. Y se va para arriba. Quedó rara, profe. Ya está. Ese es mi gráfico. Ese es el gráfico de mi función. ¿Lo ven? Entonces, se empieza a graficar. O sea, siempre... que si la raíz es negativa, rebota, y si la raíz es positiva, se pasa de largo. No es ese el criterio. Fíjate acá. Vos para saber si la raíz, si la curva rebota o cruza por la raíz, vos lo que tenés que mirar es el orden de multiplicidad. Vos mirás esto. Este orden de multiplicidad, ¿qué tipo de número es? ¿Es par o impar? El número 2 es par. Bien. Si es par, dice, la curva rebota en la raíz. Entonces la curva llega a la raíz y de ahí dice que rebota. ¿Tus raíces quiénes son? La raíz acá es el menos 1. Menos 1 es la raíz de orden de multiplicidad par. Tu raíz es el menos 1. La curva dice, la curva va a llegar a la raíz y va a rebotar. ¿Tu raíz claro, pero ese 2 que es par se conecta con el menos 1. O sea... Este 2 que está acá solamente te da la información de qué pasa con la curva, si rebota o cruza, nada más. No es que vos vas a dibujar el 2 y vas a dibujar el 1. Estos números que yo te estoy colocando acá en circulitos no se dibujan. Estos números que están acá solamente te dan la información de qué pasa con la curva, si va a cruzar por la raíz o va a rebotar en la raíz. Si estos números que vos tenés acá son números impares, la curva va a cruzar por esas raíces. Pero si este número que vos escribís acá
es un número par, la curva va a rebotar en esa raíz. Te voy a mostrar otra. Suponete que yo te doy una función que ya la factoricé, ¿no? Te doy una función así, te digo, bueno, a ver, mi función ahora se llama g de x, la factoricé. Yo me hice todo el trabajito y ya te lo doy toda factorizada. La factorización de esta función es esta, ¿entendés? ¿Qué pasó? La factorización de esta función es esta. X menos 3 por x más 4 al cuadrado por x menos o más 2 a la cuarta. Bien. Así te quedó factorizada. ¿Sí? Bien. Vos te fijas, ahora voy a decir, bueno, voy a armar mi tabla. Ya la tengo factorizada, armo mi tabla. Armamos la tabla, vamos a anotar cuáles son las raíces y el orden de multiplicidad de cada raíz. Vos fíjate que cuando ya está factorizada, tranquilamente podemos sacar de ahí eso. Porque los números que están adentro del paréntesis cambiados de signo, esas son tus raíces. ¿Sí? Acá yo tengo mi raíz. Dice, acá escriba la raíz y acá tiene que ir el orden de multiplicidad. Que se refiere a la cantidad de veces que se repite esa raíz. Bien, vamos con el primer paréntesis. ¿Cuánto vale la raíz para el primer paréntesis? Claro, menos 1 y después Menos 3. uno. Ojo, la raíz vale Más menos uno. 1. Más 1. Ah, más 1. La raíz ¿Por qué vale más más uno? 1. Porque después de Ojo. bajar lo tenés que pasar a eso. O bueno, no sé si después de Viste bajar a que, cualquier otra cosa. suponete que acá nosotros esto lo factorizamos, lo hicimos con Ruffini, con Ruffini varias veces, y después hicimos Bhaskara, qué sé yo. Cuando hiciste Ruffini, acá tuvo que haber ido un 1 positivo. Para que cuando vos lo escribas acá, fíjate que la fórmula, ¿cómo es? La fórmula dice x menos la raíz. Es x menos la raíz. Si la raíz es 1 positivo, se escribe x menos 1. Si la raíz te da 1 negativo, acá se escribe cambio de signo. Va a ser x más 1, porque es menos menos 1. Fíjate cómo escribimos este. Acá mi raíz dio 1 negativo. Cuando lo tuvimos que escribir ahí, cuando lo escribimos acá, lo escribimos como x más 1, porque la raíz te dio 1 negativo. ¿Ves? Porque la fórmula, ¿qué dice? La fórmula dice, es x menos la raíz. Entonces acá es x menos menos 1. Y cuando yo tengo menos por menos, me queda más. Por eso que le ponemos x más 1 al cuadrado. Es la factorización. Por eso Entonces les digo, cambio los signos nomás. Claro, cambia los signos nomás. Yo acá les doy la función factorizada. La primera raíz es un 1 positivo. ¿Cuál es el orden de multiplicidad? ¿Cuántas veces apareció este 1 positivo? 3 veces porque está elevado al cubo. ¿Ves? Ah, la Ahora otra que raíz sería menos 4, el orden de multiplicidad sería 2 y la otra sería menos 2 y el orden 4. Claro. Acá ya las tengo. Orden 4. Ya está. Bien. Estos números que yo voy acá a encerrar con color, estos números no se dibujan. Estos números solamente me van a dar la información de qué pasa cuando yo haga mi gráfico y llegue a las raíces. Ellos solamente me dan esa información, ¿sí? De si la curva cruza o rebota. Y para saber Claro, eso, pero yo ese tengo- 3 corresponde al más 1 y el 2 al menos Claro. 4 y así. Ah, Sí, cada una se corresponde con su raíz. Entonces, ustedes se tienen que fijar acá. ¿Este número 3 es par o es impar? Es impar. Impar, listo. Anota. La curva cruza. Impar. ¿Listo? Si es impar, la curva dice cruza por la raíz. La curva cruza por la raíz, ¿eh? No cruza por el 3, cruza por la raíz. Voy a anotar esto. La curva Profe, cruza por la raíz. ¿Qué? ahí no nos falta un dato, la ordenada del origen. Y después la sacamos. Después yo te enseño cómo sacar la ordenada cuando lo tenés factorizado, porque también vas a tener funciones que ya van a estar factorizadas. Bien, es impar, dijimos, el orden de multiplicidad, entonces la curva cruza por la raíz. Vamos con la segunda. El segundo orden de multiplicidad dice que esto me dio un número par o impar. ¿Qué es el 2? Par. Par. Como es par,
Entonces, ¿qué pasa con la curva? Rebota. Rebota. La curva dice que entonces rebota en la raíz. Lo mismo con el 4, es par, rebota. Exactamente. ¿Sí? Como es par, entonces la curva rebota en la raíz. Y acá también este también es par, entonces flechita para los dos. Bien. Vamos a hacer el gráfico. En mi gráfico, a ver, quiero ver. Sí, acá está el eje cartesiano. Acá tengo mi eje. Igual, profe, ¿puede haber 3 raíces? Sí, te vas a encontrar con algunas que tienen más de 3 raíces. Sí. Son como montañitas los gráficos. Vas haciendo. Claro, son todas curvas, son como electroencefalogramas. ¿Vieron los electros esos que se hacen las personas cuando tienen que hacerse revisar el corazón o la cabeza? Sí. ¿Qué sé yo? Sí, como dije el otro día. Bueno, eso. Así. Curvitas así nada más. Bien, tengo mi eje. Dice, marquemos las raíces. Las raíces son estas, ¿eh? Dice, vas a marcar un punto en el 1 positivo de las X. Entonces acá marcamos una raíz. La otra raíz dice que es el 4 negativo. Acá tengo mi otra raíz. Y la otra raíz es el 2 negativo. Acá tengo mi raíz. Bien. Recién me dijo Tiago algo. Me dijo, profe, acá le falta un dato. Le falta sacar la ordenada al origen. En realidad no te falta nada. Lo vamos a calcular nosotros. Para calcular la ordenada al origen, nosotros vamos a reemplazar todas las X de la función, de la ecuación de mi función, por 0. ¿Sí? Vamos a calcular G de 0, es decir, la imagen del 0. Todas las X las reemplazamos por 0. Y así calculo la ordenada al origen de mi función. Hagan la cuenta, yo reemplazo acá, ustedes hagan la cuenta y me dicen cuánto les va a dar. ¿Todo eso no va a dar 0 o no nada que ver? No. No, no te va a dar 0. No da 0. ¿Sería el 2 sería la ordenada? El resultado final de toda esta cuenta, ¿eh? Todas las X de la función, fíjate que acá tenemos la ecuación de la función. Todas las X de la ecuación de mi función las reemplazamos por 0. Lo metemos a la calculadora y el resultado es la ordenada al origen. Este me queda menos 1 al cubo y 0 menos 1 es menos 1, ¿no? Y menos 1 al cubo te da menos 1. Me dio menos 2,56, profe, nada que ver, me parece. Ah, no, está bien. Y 2 ¿Menos 2,256? ¿Sí? A ver. Pero es gigante ese número, profe. No, pero miren acá. Miren cómo van a ser. La ordenada al origen me dio menos 216. 256, perdón. 256. Acabo un 5. Menos 256. ¿Qué, profe? ¿Usted así tal cual lo pone en la calculadora? Sí, lo metés así, con los paréntesis, con todo. Bien. Entonces, ustedes en su eje cartesiano, ¿sí? Yo porque mi programita que tengo me hace con esta escala, ¿no? Ustedes van a hacer su eje cartesiano y ¿saben qué van a marcar acá en el eje de las Y? Solamente van a marcar la ordenada al origen. Ni siquiera van a hacer una escala. El único punto que van a marcar acá, el único valor, es el 256 negativo. ¿Pero dónde lo marcamos? ¿Ahí al principio nomás? Pará. ¿Dónde lo pongo? Dice que este número es 256 negativo. Dejo un espacio, no lo voy a poner al principio, si no me va a quedar una función muy chiquitita. Tengo que hacer un poquito más larguita. Lo pongo por acá. Digo, bueno, acá va a estar el 256 negativo. Para que tenga más forma en mi función, si no me queda muy feíta. Ahí está. Acá está el menos 256. Quiere decir entonces que mi curva va a pasar por acá, porque acá está su ordenada al origen. Ahí tengo f de 0. ¿Me entendieron? Lo pongo por cualquier lado. Lo puedo poner más arriba, un poquito más abajo, un poquito más acá. Depende de lo que ustedes quieran gastar de papel. Nada más. Bien, acá tengo mi ordenada. Ahora empiezo a graficar. ¿Cómo se empieza a graficar? Empiezo siempre desde la ordenada al origen. Yo sé que mi curva va a pasar por acá. Cruza por ahí, pasa por la ordenada al origen. Y ahora se tiene que ir para las raíces. ¿Sí? Veamos, ¿qué pasa en la raíz 1? ¿Qué hace la curva en 1? ¿Cruza o rebota? Cruza. En 1 dice que la curva tiene que cruzar. Entonces, mi curva viene por acá, llega al 1, cruza y se va para arriba. Listo, ya hice esa parte. Estoy acá.
me voy a la primera raíz que me encuentro de este lado. Es decir, me voy al 2 negativo. ¿Qué pasa en el 2 negativo? ¿Cruza o rebota? Rebota. Rebota. Entonces se va para abajo. Se va para abajo, vuelve, porque dice acá tengo otra, me voy acá con el 4 negativo. ¿Qué pasó con el 4 negativo? Rebota. Rebotó de vuelta. Profe, ¿y ahí cómo sabemos hasta dónde bajarla? La bajás vos hasta donde vos quieras. ¿Por qué? Porque estos gráficos se llaman gráficos aproximados. ¿Sí? El gráfico lo vas a poder hacer exacto, pero cuando nosotros veamos derivadas, que es una operación nueva. Cuando nosotros veamos derivadas, ahí sí vas a calcular hasta dónde baja, hasta dónde sube, porque esto también tiene una forma por acá. Pero por ahora, como eso no lo sabemos hacer todavía, entonces el gráfico lo hacemos aproximado. Listo. Que vos lo hagas así más largo o que lo hagas más cortito acá, no importa, porque yo lo que quiero ver es la forma, que más o menos la forma sea la misma. Todos vamos a tener la misma forma, nada más que algunos va a ser un poquito más larguito esta parte de la pancita acá, o si no va a ser más cortito, esta línea un poquito más larga, un poquito más corta, pero la forma va a ser la misma. Entonces en este tema solamente se hace Ruffini y después se trabaja con la factorización para sacar la tablita, el gráfico y ya está. Pero siempre se ¿Acá? completa, profe, al principio se ordena y se completa la ecuación. Claro, porque tu polinomio, recuerden que acá estas funciones se No, factorizan sí, por Gauss. Ruffini. Pero usted dijo, Sí, profe, que a veces nos van a venir como usted, como la segunda o no, así ya listas o nada que ver. Claro, hay funciones que ya van a tener listas. Claro, que hay que graficar funciones nomás. que yo ya se las voy a dar así factorizadas. Claro, tienen que armar la tablita nomás. Arman su tabla, sacan la ordenada al origen y grafican. ¿Vieron? Pero el gráfico se hace así como este. Bueno, ojo, este es un caso, son dos, Este es un caso. ¿Por qué un caso? Porque en este caso yo tengo ordenada al origen, que es 256 negativo, no es 0. Fíjense que cuando nosotros el año pasado vimos Gauss, habían dos casos de Gauss. Estaba el caso donde hay término independiente, que son estas funciones que vimos nosotros hoy. Fíjense que esta función tiene término independiente, ¿ven? Esta otra función que les mostré ahora, si yo la desarrollo, también me va a quedar término independiente. Bueno, eso pertenece a un caso de Gauss. Y también después tenemos el otro caso de Gauss, que es cuando no hay término independiente. Cuando no hay término independiente, en Gauss había que primero sacar factor común la X. ¿Se acuerdan? Sacar factor común siempre la X. No me importaba qué número tenía, ¿no? X. Sacaban factor común la X, de menor exponente, y después lo que quedaba dentro del paréntesis era lo que ustedes tenían que seguir factorizando. A eso que quedaba dentro del paréntesis le hacían Ruffini y todas las cosas. ¿Y el número de la X era una raíz o no, de ese factor común? El número de la X era la raíz 0. 0, siempre Era 0. una raíz 0. 0. Profe, Elevado ¿puedes? al número... Sí. Profe, ¿Pero lo podemos ¿puedes? repasar otro día? Sí, eso lo vamos a repasar igual. Igual yo ya Profe. les voy a dejar el video. Sí, Juan. ¿Puede ser de que en ejercicio nos den como raíces, no raíces reales? ¿O no? No, Nada que ver. no. Yo siempre les voy a dar raíces reales. Nunca les voy a dar raíces que ustedes van a estar rompiéndose la cabeza para que las saquen. No, Entonces pueden ser raíces positivas y negativas nada más. claro. Ah, listo. Los ejercicios que yo les voy a dar, todos van a tener solución. Todos van a tener raíces reales. ¿Existen otros que no tienen raíces reales? Sí, existen. Pero yo no. Yo siempre les voy a dar con raíces reales para que ustedes puedan graficar, puedan armar su tabla, graficar, y ojo que esto le falta analizar. ¿Sí? A esta función le tenemos que analizar. ¿Qué van a analizar? Tienen que analizar cuál es el dominio, cuál va a ser la imagen y el conjunto de positividad y negatividad, nada más. Es más, ni siquiera van a analizar la imagen, solamente tienen que escribir cuál es el dominio, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Y qué pasa con estas funciones? Fíjense que estas funciones tienen como dominio el conjunto de números reales, porque estas funciones se grafican utilizando valores de X negativos y también se grafica utilizando valores de X positivos. Es decir, está dibujada para los X negativos y también está dibujada para los X positivos. O sea, el Y dominio toda siempre la va a ser el comunicación. mismo. ¿Puede hacer el Siempre. conjunto de negatividad de esa, profe, o de positividad? Ya lo hacemos, sí, lo vamos a completar, a las dos le vamos a hacer. Profe, El o sea, dominio que para las nunca funciones polinómicas pasa. siempre va a ser Perfecto. R. Por eso, no es que nunca, pero por lo menos lo que nosotros hacemos
no va a ser, digamos, completamente a X positivo o a X negativo. Siempre van a estar los dos. Siempre van a estar los dos. Está bien. El conjunto entonces de dominio de esta función siempre va a ser R. ¿Sí? El dominio de esta función siempre va a ser el conjunto de números reales. Ese no cambia. Cualquiera sea la función polinómica, siempre su dominio es R. Lo que sí ustedes ahora tienen que sacar va a ser el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Sí? La polinómica solamente se analizan estas tres cosas. El dominio, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Veamos ahora. ¿A qué se llamaba conjunto de positividad? El conjunto de positividad era todo lo que quedaba dibujado arriba del eje de las X. ¿Sí? Si yo tengo acá mi función, a esta función esperen que la voy a copiar y la voy a dibujar abajo porque la voy a rayar toda. Entonces la voy a copiar acá y la voy a poner abajito pero toda rayadita. Miren, acá tengo mi función. La vamos a rayar. Vamos a pintar la parte positiva. ¿Sí? Con celeste voy a dejar marcado toda la parte positiva. La parte positiva era lo que está dibujado arriba del eje de las X, ¿no? Esto es la parte positiva. Este es el conjunto de positividad de mi función. ¿Se escribe de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? La curva, no, yo lo pinté así. Vos fíjate que vos tenés que pintar lo que te quedó dibujado arriba del eje de las X. Eso Pero se para llama conjunto de escribirlo ponemos de Ahora 1 lo a infinito. Cuando se escribe siempre de izquierda a derecha. Acordate que siempre se escribe de izquierda a derecha. Todo lo que quedó dibujado acá abajo pertenece al conjunto de negatividad. ¿Entendido? Todo esto que quedó dibujado acá en gris es el conjunto de negatividad. Listo. Eso es gráficamente. Vamos a escribirlo nosotros ahora. Dice que se escribe esto mirando siempre de izquierda a derecha. Entonces anotemos el conjunto de positividad. Yo empiezo a anotar. Bla, 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 bla. Llegué acá. Acá tengo lo positivo. ¿Dónde empieza este conjunto de positividad? ¿En qué valor de X? 1. Este trabajo. Comienza en el 1. Bien. Comienza en el 1 de la X. Positivo. Y se va. No sería... Comienza en el infinito. Ah, más infinito. Ojo que va de izquierda a derecha. Primero acá y después sigue el otro. Claro, yo pensé que era al revés. No. Siempre de izquierda a derecha. Acá ya tengo mi conjunto de positividad. ¿Terminó? Claro. Vamos al conjunto de negatividad. También de izquierda a derecha. Fíjense que esto viene desde por acá abajo, ¿no? Menos 4. Esto va a comenzar desde menos infinito hasta qué valor de X. Hasta Y ahí menos ustedes tienen que cortarlo en la raíz. Tienen que cortarlo en la raíz. Viene así, llegó hasta el menos 4. En menos 4 se cortó. ¿Y hace una unión? Unión. Ah, y ahí... Menos 2... Ojo, estás en menos 4. ¿Qué, de vuelta menos 4? Menos 4 de vuelta, porque dice que desde menos 4 hasta menos 2 tenés esta pancita de acá, ¿ves? Ah, claro. De menos ¿Después 4 a menos 2. se pone? No. Y la otra también tenés que ponerla. De menos 4 a menos 2, unión, y ahora después la otra. Unión, claro, si con eso lo vas uniendo, con eso vas relacionando. Ah, y entonces ahora sería menos 2 hasta el más 1. Del menos 2 hasta el más 1. Menos 2 hasta el más 1. Listo. Terminó. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta de que cuando escriben el conjunto de positividad y negatividad, las raíces te van indicando, ahí se cortó. Bueno, Acá pero lo se único corta. bueno es que vamos a tener que sacar el dominio nomás, y no el dominio, imagen y todo eso. No. En estas funciones solamente se analizan estas tres cositas que están acá. Y siempre el dominio va a ser R. ¿Sí? Eso solamente se analiza. Analicemos la otra. Esta que tenemos acá. Dijimos Profe, que hasta- en esta función, ya nos vamos, el dominio de esta se llama dominio de f de x. Mi función se llama f de x. El dominio es R. Dijimos que todas tienen dominio real. Profe, la f de x era la anterior, esta es la g de x. Creo. Esta es la primera, Ah, está bien, disculpe. F. Esta es F, esta es la primera. Bien. Dominio R. Bien, vamos al conjunto de positividad.
¿Dónde empieza esto? A ser No, positivo. más positivo, infinito. diga, profe. Del 2 al más infinito. Más infinito, Comienza en el 2, Del 2 hasta el más infinito es positiva, porque es lo que está dibujado acá arriba. Arriba del eje de las X. Este pedacito de acá nomás es positivo. ¿Se ubican? ¿Y el conjunto de negatividad? Del menos infinito. Menos infinito hasta el menos 1. Bien. Esto va a ser hasta el menos 1. Y si hace una unión desde el menos 1 hasta el 2. Muy bien. Y termino. Listo. Ahí está todo. Y esta función es mi f de x. ¿Vieron que no es difícil? No es difícil porque ustedes ya vieron lo que es Gauss. ¿Sí? Ya saben factorizar con Gauss. Ya ahora ven para qué hicimos esto, para qué lo hacíamos. Porque en realidad todo tiene un para qué. Después nos faltaba solamente armar la tablita esta. Y una vez que tengo esto, grafico. Lo grafican y lo analizan. Listo. Después ya vamos a ver qué más vamos a hacer con esto. Pero por ahora hasta ahí nada más. Bueno, señores. Profe, Hasta acá mañana llegamos. vemos la que no tiene término independiente. Mañana nosotros vamos a tener nuestro evaluativo. Que nuestro evaluativo va a ser cortito igual, Tampoco es que me voy a reemocionar haciendo Me cuentas. dormí. Va a ser... Me dormí. Mañana Y voy a después darle- tenemos con Chaile. Y después tienen con Chaila, así que lo mío tiene que ser cortito también, porque mañana tienen con Chaila. Ah, pero yo voy a hablar con Chaila hoy. ¿Ustedes tienen a las 7? Sí, Bien, yo voy a mañana a hablar las con 7. Chaila hoy para que les dé a las 7:30, porque ese es mi horario. Y yo necesito profe. la media hora más porque ustedes tienen prueba. Hasta luego, profe. Listo. Nos vemos, chicos. Chau. Ahora Chau, lo profe. comparto y Chau, profe. Chau. Chau, chau. Hasta luego.